Bien, como siempre, chicos, por favor, no olviden registrarse en el chat de juego para efectos de control de asistencia. ¿Ya? Como siempre. Regístrense, por favor, en el chat de la grabación. ¿Cómo me están escuchando, jóvenes? ¿Está bien, no, el audio? Sí, doctor, está bien. Se escucha bien. Bien, que se vayan conectando todos los compañeros. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Bien. Entonces, mientras se van conectando, por favor, especial cuidado cuando estudiemos, cuando revisemos el tema de contratos. Contratos es un mundo, si ustedes se dan cuenta. No es cualquier usual criterio, usual. No, yo elaboro un contrato y lo hago así. No, se dan cuenta que hay que tener mucho cuidado, especialmente si voy a trabajar con contratos delicados, especialmente si voy a trabajar con contratos de grandes sumas de dinero, ¿cierto? Que podrían poner en riesgo el derecho o los intereses de mi cliente o de la institución a la que estoy asesorando. ¿No? Hay que ponerle especial atención para cuidar cada detalle que no me vaya a generar ni un proceso de nulidad ni un proceso de anulabilidad. Cuando veamos la resolución y decisión, bueno, tiene otras connotaciones, ¿no? No es que los contratos no sean válidos en la resolución y decisión que vamos a ver más adelante. Tiene que ver con el cumplimiento o el incumplimiento de las partes, o tiene que ver con la voluntad de dejar sin efecto un contrato por determinadas causas. En cambio, en la nulidad y anulabilidad, estamos hablando de que pueden concluir la omisión de requisitos que le quitan el valor legal, o en su caso puede existir algún vicio interno o irregularidad que pueda invalidar ese contrato, pero que puede ser subsanado, ¿ya? Que puede ser subsanado. Esa es la diferencia. Miren, a ver, habíamos quedado, mientras se van conectando, habíamos quedado en que la nulidad puede ser demandada por cualquier persona que acredite tener un interés legítimo. Yo sé que esto lo van a llevar cuando lleven la materia de forense y código procesal civil, si ya lo están haciendo. De ahí que la legitimación activa, como se llama, el sujeto que va a demandar, el impetrante, el demandante, como quieran llamar, el actor, le dicen algunos, en procesos de nulidad, chicos, que son además procesos por excelencia ordinarios, ¿ya? En la vía procesal civil, la nulidad es un proceso por excelencia considerado entre los ordinarios. Es importante acreditar el interés legítimo que pueda tener una persona. ¿Ya? El interés legítimo que pueda tener. Si no se lo hace, lo primero que va a pasar es que el juez observe y en su caso les exija que acredite con carácter previo, acredite cuál es el interés legítimo que tiene esta parte para formular la presente demanda. Así textual. Entonces hay que respaldar, hay que acreditar, hay que decir, mi interés en la nulidad de ese documento es por esto, por esto, por esto, por esto, porque si no se declara nulo, esto pasa, aquello pasa, más o menos así. ¿Ya? Ahora, la pregunta hasta en defensa de tesis es si la nulidad prescribe o no prescribe. Y la única respuesta que puede haber en materia de contratos es que la acción de nulidad es imprescriptible. Lo que quiere decir que si hay algún vicio de nulidad en un contrato, así haya pasado ya del primer vendedor al segundo al tercero, aquel que acredite su interés legítimo y se sienta perjudicado lógicamente, puede demandar la nulidad en cualquier momento. Y si acaso esa nulidad es declarada judicialmente y agotado todo el procedimiento de impugnabilidad, resulta que le dan la razón,
todo lo que se ha hecho con referencia al objeto de ese contrato nulo se va a retrotraer hasta el vicio más antiguo, hasta el acto más antiguo que ha generado la. Y ahí se invalidan actos jurídicos, se invalidan registros en derechos reales, se invalidan escrituras públicas, se invalidan protocolos, se invalidan minutas, se invalida todo. Porque la nulidad, al ser sinónimo de cero sin valor legal, se considera que no nació a la vida jurídica, no existe. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta. La acción de nulidad es imprescriptible. No prescribe en materia de contrato, por si acaso. Y les hago esta reiteración porque cuando vean en derecho de sucesiones testamentos, ¿no? Hay ciertos actos en los testamentos, hay actos de nulidad que tienen un tiempo de prescripción. No son imprescriptibles, pero en materia de contratos, la nulidad es imprescriptible. ¿Ok? Bien. Al ser nulo un contrato, al ser declarado nulo, ¿no? Ese acto, salvo excepciones establecidas por ley, que casi nunca no se dan, ¿sí? Es inconfirmable. ¿Qué quiere decir? No es subsanable. Por eso el 553, cuando habla de inconfirmabilidad del contrato nulo, dice, salvo disposición contraria, ¿no? Salvo disposición contraria, el contrato nulo no se puede confirmar, no se puede subsanar. Doctor. Adelante. Doctor, no se está escuchando muy bien, está un poco bajo el tono y no se está entendiendo. A ver, ¿todos tienen el mismo problema? No sé, doctor. No. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, doctor. Creo que estaba un poco alejado, doctor. Un poco entrecortado, doctor. Sería bueno que el microfonito que tiene lo haga un poquito más cerca para que se pueda oír bien. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora bien, doctor. Ya, ok. Me van a avisar, chicos, porque me emociono y, bueno, me están escuchando entrecortados entonces. Bien, y se aleja, doctor. les decía entonces que no olviden que la acción de nulidad es imprescriptible. Segundo, que al ser declarado un contrato nulo o un acto jurídico nulo, este no puede ser subsanado, no puede ser confirmado, salvo excepciones previstas por ley, que casi nunca se dan, ¿ya? Que casi nunca se dan. Por eso es que en este tema, una vez terminado, existe un trabajo de análisis de jurisprudencia sobre casos de nulidad y anulabilidad para que ustedes puedan conocer cómo los altos tribunales de justicia analizan y determinan en función a lo que disponen las normas, cómo se trabaja y cómo opera la nulidad en los contratos. ¿Listo? Entonces, así vamos a manejar lo que es la nulidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene Doctor. alguna duda? Sí, adelante. Doctor, entonces, si por ejemplo un contrato tiene algo que da lugar a la nulidad, si fuera por decirle un contrato de alquiler, Ajá. la persona que está pagando puede pedir, digamos, la nulidad de ese contrato por estas fallas y la otra persona tendría que devolver todo el dinero que se le ha pagado. Ya. Cada caso que llega a estrados judiciales, chicos, por muy parecido que sea en la teoría fáctica o en el suceso de los hechos, va a merecer un tratamiento especial en cuanto a las afectaciones, a los daños o perjuicios que pudiera tener. Es muy interesante el ejemplo que nos pone Ana María y hagamos un trabajo mental
y analicemos que habiendo suscrito un contrato de alquiler de un departamento, llamemos así, en el que existen vicios que en su momento no se determinaron, ¿cierto? El inquilino vive en el departamento, paga su canon de alquiler mensual, llamemos así, y de pronto por algunas circunstancias se genera alguna controversia que va a aterrizar o terminar en una demanda de nulidad de contrato. ¿Cierto? Bien, hay una parte formal y hay una parte material que ustedes van a ver en derecho procesal civil y en la materia de forense civil 1 seguramente y forense civil 2. Y esto tiene que ver con, si bien el contrato, asumamos, podría ser declarado nulo por alguna carencia de algún requisito o condición de extrema validez, veamos, ojo, interpretación de los contratos, que el juez va a tener que ver cuál ha sido la intención común de las partes, cuál ha sido la conducta de las partes, ¿cierto? 518, 510 del Código Civil. Y si encuentra el juez que, a ver, el vicio es gravitante o no es gravitante para poder determinar su nulidad con efectos retroactivos, porque como Ana María dice, si fuera declarado nulo con efectos retroactivos, el inquilino tendría que recibir la devolución de sus alquileres y la pregunta sería, ¿pero se ha servido del inmueble? ¿Cierto? Ha vivido en el inmueble, se ha servido del inmueble, entonces entramos al marco de lo que es justo y lo que no es justo, y a veces la ley no es justa. Entonces, analizará un principio de equidad, buscará un equilibrio para no perjudicar al propietario, pero en función al vicio que se alegue de nulidad de contrato. Ese es un análisis muy interesante que los vamos a ver, como les decía, en jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia especialmente. Pero el ejemplo desde ahí es muy interesante. Si ustedes se ponen de un lado o del otro lado, considerarán injusto, digamos, ya, nulo el contrato, mi cliente como inquilino tiene que recibir la devolución de sus alquileres. Y si ustedes fueran abogados del propietario o de la propietaria, dirían, pero se ha servido, ha vivido, ¿cierto? Entonces, se tiene que buscar una interpretación recíproca o menos gravosa. Es un contrato bilateral, es oneroso, entonces un contrato recíproco en cuanto a los intereses, armonizar lo que ha podido pasar. ¿Se dan cuenta? Es una conjunción de todo lo que estamos viendo. A veces, y a ustedes les va a pasar, en el ánimo de poder no darle un resultado asegurado al cliente, pero en el ánimo de darle una esperanza, si vale del término, pero fundada, los abogados lo que hacemos es intentar adivinar o, no adivinar, intentar proyectar qué es lo que el juez, cuál es el criterio que el juez va a utilizar a momento de resolver este proceso. Y para eso nos auxiliamos de lo que el Código Civil dice y que hemos venido analizando. Interpretación de los contratos. Interpretación integral. Una cláusula debe interpretarse por medio de la otra. ¿Me dejo entender? Entonces hay que hacer un buen análisis. Por eso siempre a título personal manifiesto. El abogado es un médico de las leyes. ¿Por qué? Porque cuando recibe un caso, responsablemente lo que primero tiene que hacer es un diagnóstico legal. El cliente espera noticia y espera que le digan, ¿sabe qué? Vamos a ganar. Y es algo que no podemos hacer. Eso es irresponsabilidad. Porque ustedes van a hacer su trabajo y quien va a dirimir y decidir es otra persona llamada juez o tribunal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta la ley de abogacía, la ley 387, ¿no? Prohíbe que el abogado pueda asegurar en el 100% un resultado final. Su trabajo puede ser brillante, respaldado en norma, en jurisprudencia, en pruebas. Pero, ¿qué pasa si el que juzga o los que juzgan no comparten el mismo criterio?
¿Listo? Muy buena, Bien, doctor. muy buena la pregunta, Ana Gracias. María, y hay que equilibrar el caso. ¿Listo? Bien, entonces con el tema de la nulidad estamos claros, chicos. Por favor, pónganle especial atención. Esto les va a servir de acá hasta que se retiren de la profesión. Porque es lo que más van a ver, no, ¿qué más? Una de las cosas que más van a ver en despacho. Y por eso reitero, cuando a ustedes les toque celebrar contratos, elaborar contratos más bien, entonces tienen que tener también mucho cuidado al elaborar esos contratos para que no vaya a perjudicar el interés de sus clientes. Bien, continuemos. Hemos visto la nulidad, hemos definido la nulidad y hemos analizado también lo que establece el Código Civil. Bien. Veamos ahora la anulabilidad, conocida también como nulidad relativa, ¿cierto? Porque si bien concurren todos los requisitos, habíamos dicho, puede existir vicios internos que vayan a generar cierta ineficacia del contrato que debe ser declarada por un juez para tenerla como no válida, porque mientras tanto va a ser válido y que además como característica esta puede ser confirmada o subsanada, como el ejemplo que les pongo. Bien. ¿Cuál es la noción de anulabilidad? Bien. Un contrato es anulable cuando concluyendo todos los requisitos, ahí lo tienen, adolece de un vicio que lo puede invalidar. Es decir, este contrato contiene todos los requisitos que la ley prevé. Pero internamente puede existir un vicio de nulidad que puede invalidar. ¿Ya? Esa es la llamada nulidad relativa, pero que la vamos a manejar con el término de anulabilidad. Los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad, como dijimos hace un momento. De ahí que la anulabilidad sea llamada también por algunos autores, por algunos estudiosos del derecho, como nulidad relativa. ¿Qué dice la doctrina? ¿Cuándo un contrato puede ser considerado anulable? Cuando exista vicios del consentimiento. Ojo, hay que tomar en cuenta que dentro de las causas o casos de nulidad prevista en el 549 de nuestro Código Civil, se encuentra como causal de nulidad el error esencial, que es parte del error como vicio del consentimiento. ¿Ya? Ojo, la doctrina en materia de anulabilidad de contratos nos está diciendo que un contrato puede ser considerado anulable cuando exista vicios del consentimiento. 2. Cuando exista vicios derivados de la capacidad de los contratantes. Ojo, está hablando de la capacidad. 3. Contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro. Se ajusta perfectamente al ejemplo que hace un momento compartíamos. Contratos en los que exista falsedad en la causa. ¿Se acuerdan? La causa ilícita, ojo, la causa ilícita también es causal de nulidad. Vamos a ver, falsedad dice acá, no dice ilicitud. Son detallitos que tenemos que establecer. Ejemplo, dice disfrazar un contrato de trabajo con uno de obra. Ojo, lo veremos más adelante y en función también a lo que el código establece. Bien, veamos ahora qué es lo que establece nuestra normativa civil con respecto a la anulabilidad. Ahí la tenemos. Pueden verla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, Perfecto. doctor. Así como ocurre con el 549, chicos, el 554 del Código Civil nos habla de la anulabilidad en cuanto a las causales o entre los casos.
¿Cuándo va a ser considerado un contrato anulado? 1. Por falta de consentimiento para su formación. ¿Sí? Por falta de consentimiento para su formación. 2. Por incapacidad de uno de los contratantes. En este caso, dice, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. Claro, porque eso sería aprovecharse, ¿cierto? De ahí que la capacidad es uno de los requisitos importantísimos para la celebración del contrato. Ahora, la pregunta es para toda la clase. Por incapacidad de una de las partes contratantes, está dentro de los casos de anulabilidad. Si partimos de que la anulabilidad de un acto jurídico como el contrato es aquel donde concurren los requisitos de validez, pero que existe un vicio que lo pueda invalidar, ¿por qué se encuentra dentro de los casos de anulabilidad cuando la falta de capacidad tendría que ser una causal para nulidad de contrato? Ana María, adelante. Doctor, yo pienso que esta persona que es incapaz puede ser tutoreada por una persona que el juez acredita y en ese caso se puede salvar este vicio. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún criterio? ¿Nadie más? Sí. En una lectura analítica, chicos, si ustedes se fijan, dice, por incapacidad de una. Ojo, no está hablando de las dos partes. Está diciendo, por incapacidad de una de las partes contratantes. Lo que quiere decir que la otra parte tiene capacidad jurídica. Y por eso dice punto seguido, en este caso la persona capaz, dice, no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. ¿Se dan cuenta? Precisamente, ¿por qué? Porque si, como decía Ana María, si es una sola de las partes, podría ser subsanable en el sentido de que si fue un menor, los papás pueden ratificar ese acto jurídico. Fíjense, el esposo tenía capacidad jurídica a momento de celebrar el contrato de compra-venta. Pero ¿por qué le observan y piden que la esposa consienta? Tenía capacidad para celebrar el contrato, pero era incapaz de vender una parte que no le correspondía. ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. Cierto. Entonces, reitero, una palabra, chicos, puede ser la clave o para vencer en un proceso o para perder un proceso. Una palabra en el ámbito civil les va a decir qué camino tomar en cuanto a procesos a iniciar o defenderse se refiere. De ahí que hay que ser muy cuidadoso a momento de analizar. ¿Por qué? Porque a veces nuestro código es bastante genérico. En sus términos es bastante genérico. Entonces hay que disgregar, hay que interpretar lo que vimos más adelante. Bien, sigamos. 3. Porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era capaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato. Ah, lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, una causal de anulabilidad. ¿Por qué? Porque se puede subsanar. Porque se le puede pasar la borrachera, los efectos de alguna sustancia controlada o algún medicamento mal medicado, se le puede pasar y se subsana y confirma el contrato. ¿Sí? Por violencia, dolo o error sustancial. Esto es muy importante.
por violencia, por dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. Violencia, dolo y error, ¿vicios de qué son? La violencia, el dolo y el error. ¿Vicios de qué son? ¿De qué? Del contrato. ¿Vicios del contrato son o de uno de los requisitos del contrato? Del consentimiento, doctor. Ah, De uno de los requisitos del contrato, doctor. muy bien. Del consentimiento. ¿Cierto? Fíjense, y además dijimos que el error se subdividía en 3 clases. El esencial, que ya está como causa de nulidad, porque tiene que ver con el objeto, con la naturaleza del objeto. Y el sustancial y los demás otros, como la violencia y el dolo, están entre los casos de anulabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que manejar perfectamente estas causales para saber que voy a demandar anulabilidad o voy a demandar nulidad. ¿Sí? Es importantísimo manejar. Por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona, cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. Error sustancial. ¿Sí? La identidad de las personas o la cualidad de las personas. Resulta que en un contrato de compra-venta, de alquiler, de antigrético, ¿no? Yo voy a firmar el contrato, pero va a vivir mi mamá. ¿Alguna vez han escuchado? Ya. Ah, no pasa nada. Sí, 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 doctor. doctor. sí. Y resulta que con la mamá me nacen unos problemas y la mamá, como que está viviendo ahí, me dice, yo no tengo nada que hablar con usted porque usted ha firmado con mi hija, así con su hija. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién ha firmado el contrato? La hija. ¿Quién es la persona que está haciendo efectivo el contrato? La mamá. ¿Alguna vez han conocido problemas de ese tipo? O el Sí, propietario, doctor. o el propietario le dice, Muchas oiga, veces. les reclama a la inquilina o al antepresista o cualquier otro contrato, le reclama y le dice, señor, usted, mire, con usted nada tengo que hablar. El contrato lo he firmado con su hijo o con su hija y es con ellos que voy a arreglar. Listo. ¿Hay Cierto. problemas o no hay problemas? Hay problemas. Sí, doctor. Ay. ¿Hay un error sustancial sobre la identidad o la cualidad de la persona? Sí, Ah, doctor. ese contrato podría ser nulo o podría ser anulable. Anulable. Anulable, doctor. Porque se puede subsanar, ¿cierto? Y Ujú. con la subsanación se puede confirmar. ¿Sí o no? Bien, ¿se dan cuenta? Es muy importante manejar estos temas. Es muy, no parece, claro que sí, firmo con usted, no hay problema, con usted me voy a entender. Pero la otra persona va a vivir en contratos de alquiler o anticrético, ¿cierto? Y la otra persona me va a salir, conmigo no ha firmado nada. Acérquese con quien sea. O sea, hay problemas. Por así decirlo, y con otros contratos también se da, ¿no? Bien. Ahora, en la nulidad, el Código Civil establece en el 555, si mal no recuerdo, que la persona que está legitimada para demandar la acción de nulidad es cualquier persona que acredite interés legítimo. ¿Sí? En la anulabilidad, chicos, ¿sí? En la anulabilidad, las personas que están legitimadas para demandar son solamente las partes en interés o protección de quién,
ha sido establecido. En términos claros, en la anulabilidad puede demandar las partes interesadas, las partes del contrato. ¿Ya? En la anulabilidad. Otra. En la anulabilidad, en la nulidad más bien, está establecido en el Código Civil que la acción de nulidad es imprescriptible. No prescribe con el tiempo. En cambio, la anulabilidad como acción judicial tiene un periodo de prescripción. ¿De cuántos años había sido? 5 años, doctor. 5 años contados desde el día en que se celebró o concluyó el contrato. Por si acaso, cuando el Código Civil usa concluir el contrato, está hablando desde el día en que se celebró, se firmó. No desde, porque imagínense, ¿de qué serviría que yo interponga una acción de anulabilidad en el plazo de 5 años, pues a partir de que concluye el contrato? ¿Cuál sería el fin? ¿Listo? Ese término que usa el Código Civil se refiere a la fecha de elaboración o celebración del contrato. ¿Ya? Se exceptúan los casos de incapacidad en los cuales corre a partir del día en que se levanta la interdicción o el menor cumple la mayoría. Esa es otra causal del por qué la incapacidad de una de las partes está dentro de los casos de anulabilidad. Porque puede ser que tenga 17 años, 9 meses y en 2 o 3 meses más cumpla mis 18 años y confirmo el contrato. ¿Se dan cuenta? Ana María, adelante. Doctor, disculpe, pero aquí cuando dice prescriptibilidad de la acción de Anulabilidad. anulación, dice 5 años contados desde el día en que se concluyó el contrato. Sí, por eso les aclaraba. Esa palabra concluir, concluyó, que en muchos artículos usa el Código Civil, no se refiere a la finalización del contrato. Se refiere a la fecha de celebración o formación del contrato. Las partes dice, al concluir el contrato, dice en algún artículo, está diciendo al celebrar el contrato. Por eso les he aclarado. ¿Sí? Bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Eso es importante porque créanme que esto está en jurisprudencia. Ese terminito que utiliza concluir, concluyó, claro. Concluir quiere decir terminar, finalizar. Por eso les decía, ¿qué caso tendría que yo accione la acción judicial de anulabilidad si el contrato ha concluido? Ha finalizado, ¿cierto? Entonces, el término es usado de mala forma o de forma inadecuada en el Código Civil, pero quiere decir, en este caso, al concluir, no se olviden que nace con la oferta, con la aceptación, formación, lugar y tiempo de formación, entonces por eso utiliza el término concluir o concluyó el Código Civil. ¿Ok? Bien. Gracias, doctor. Ahora, está claro que la acción de anulabilidad prescribe a los 5 años. ¿Sí? Pero esta anulabilidad, chicos, también se puede en materia civil plantear como una excepción, como a ver, no es lo mismo, pero para que me entiendan, como una especie de incidente dentro de un proceso judicial. ¿Ya? Por eso el 557 habla de la imprescriptibilidad, pero de la excepción de anulabilidad, no habla de la anulabilidad como tal. Y esta excepción de anulabilidad es imprescriptible. Las excepciones o incidentes, esto lo van a ver en el derecho procesal civil, son instrumentos o herramientas de defensa que tienden a aniquilar un proceso o en su caso dilatar un proceso. Por eso es que cuando los abogados hablan a veces de sus estrategias, dicen, no, le voy a interponer una excepción y lo voy a hacer durar 2 años más.
O alguno dice, presentó un incidente y lo vas a dilatar por lo menos tanto tiempo más. Si bien son recursos, son herramientas de defensa que se utilizan en materia procesal, no deben ser utilizados de manera maliciosa, de manera perjudicial, ¿ya? Se utilizan para o tumbar el proceso, por ejemplo, excepción de prescripción. Me estás demandando cuando ha pasado el tiempo en que podías hacerlo y te interpongo una excepción de prescripción porque ya perdiste tu derecho. Chao, tumbo el proceso. ¿Cierto? O en un proceso ejecutivo hay una excepción que se llama conciliación, que lo utilizo para hacer durar el proceso. ¿Por qué? Porque si yo interpongo esa excepción de conciliación, el juez lo que va a hacer antes de resolver es trasladarlo a la otra parte para que considere, y con la respuesta de la otra parte tiene que formular una resolución que declare aceptada o rechazada mi excepción. Entonces, es una formita de hacer durar el proceso más de lo que debía de durar. A eso se refiere. ¿Listo? Bien, y finalmente, la confirmación del contrato anulable, lógicamente, se puede confirmar y respaldar su validez, ¿no? Y la confirmación en el inciso 3 o numeral 3 romano dice, hace eficaz el contrato retroactivamente al momento de la celebración sin perjuicio del derecho de terceros. ¿Ya? Básicamente eso es lo que quiero que podamos entender, chicos, para todos ustedes, podamos entender en hacer la clara diferenciación de lo que es la nulidad y lo que es la anulabilidad. ¿Ya? Si bien son muy similares, ¿ya? No son lo mismo, como ustedes se han podido dar cuenta. La nulidad, sinónimo de cero, ¿ya? Sin valor. ¿Cuándo? Cuando no cuenta o no contiene los requisitos para su validez legal. La anulabilidad concurre en los requisitos, pero hay vicios internos que lo podrían invalidar. Nada funciona automático, ipso facto, como decimos. Se debe requerir y se requiere de una declaración judicial, ¿ya? De una declaración judicial. Hay una acción de nulidad que es imprescriptible, la puede interponer cualquier persona acreditando interés legítimo. Hay una anulabilidad como acción que prescribe a los 5 años y está reservada para las partes concernientes al contrato. No debemos confundir a la excepción de anulabilidad que es en tema procesal. Dicha excepción es imprescriptible. ¿Ok? Yo tenía que terminar este tema de la decisión y resolución más, pero prefiero irme con calma para que ustedes me puedan atender. Espero que todo esté claro. Estamos a menos de un minuto de terminar la sesión. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, chicos, la próxima clase, por favor, sin ningún reparo, pregunte. Esto es importante. Doctor, Adelante. el trabajo que está en la plataforma, Ajá. ¿ese trabajo ya lo podemos ir realizando? Háganlo porque hay una fecha de inicio y hay una fecha de presentación final que está programada. Ya, ¿Listo? ya, doctor. Lo que Gracias. voy a revisar, y alguien me ha comunicado, le agradezco de forma privada, interna, es el texto de apoyo. Lo voy a revisar y si tengo que subsanarlo, pues lo voy a subsanar, chicos. Por lo demás, tienen todo el material y esto también lo voy a subir este fin de semana, ¿ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.